¿Cómo está? Comienza Temas del Día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. La tenemos acá en pantalla. Damos lectura. ¿Qué buscan autoridades de Colombia al difundir informaciones falsas sobre una presunta incursión militar de Venezuela en el vecino país? ¿Motivado por qué o por quién el ejecutivo de Iván Duque difunde esta campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro? Opine. Ya vemos entonces cómo continúan las acciones injerencistas contra Venezuela. El presidente Nicolás Maduro rechazó las declaraciones de funcionarios de la Casa Blanca en las que llaman a las instituciones del Estado venezolano a desconocer el orden constitucional de este país, sobre todo a los militares, al tiempo que denunció el presidente que desde Colombia se adelantan operaciones de bandera falsa para justificar una agresión militar en territorio venezolano. Vamos a profundizar en nuestro primer tema del día. Acompáñenos. Desde Colombia están montando varios falsos positivos, así lo denuncio. En días anteriores montaron falsos positivos con la guerra que ellos tienen allá adentro. Y el jefe de las fuerzas militares colombianas, de manera indigna, acusa que en Venezuela hay más de 1000 guerrilleros colombianos. No, señor jefe militar, no es así. Ustedes tienen allá el berenjenal. Ustedes tienen allá una guerra de 60 años. No han querido hacer la paz. Firmaron la paz con la FARC y están matando a los guerrilleros de la FARC. Ahora hagan la paz ustedes y no acusen a Venezuela de su propia guerra. Es una guerra en Colombia entre paramilitares, guerrilleros, fuerzas de diverso calado. Ahora nos acusan a nosotros para una escalada. El presidente Maduro realizó esta denuncia durante su visita a una unidad de producción agrícola en el estado Aragua. El mandatario indicó que el plan pretende derrocar su gobierno y cuestionó que Iván Duque prestara su territorio para agredir a Venezuela. Ante esta situación, el jefe de Estado venezolano anunció la activación de medidas especiales en la frontera común para defender la soberanía y la paz frente a las operaciones de falsos positivos adelantadas por el ejecutivo de Iván Duque. En entrevista para Telesur, el doctor Jaime Caicedo denunció que desde la Casa Blanca presionan al presidente Duque para que agreda territorio venezolano. Y sobre todo la presión que las autoridades de Estados Unidos, especialmente el consejero Bolton y el mismo vicepresidente Pence, vienen planteando acerca de la frontera. Es una frontera extremadamente extensa de 2.200 kilómetros de prolongación y que desde luego no puede ser vigilada centímetro a centímetro. Pero en los puntos críticos, sin duda alguna, estamos observando situaciones delicadas y creemos que es un asunto de soberanía de Colombia, por una parte, digamos, garantizar que su frontera no sea utilizada por terceros para ningún tipo de intervención en ningún país de la región y mucho menos en la situación actual de Venezuela. El doctor Caicedo afirmó que diversos sectores sociales de Colombia se oponen a cualquier confrontación con Venezuela. Veo que hay sectores de las propias fuerzas militares colombianas que están en una actitud mucho más sensata. O sea, aquí no hay realmente un frente militar y el Estado decidió hacer una guerra contra Venezuela. Aquí hay diferentes opiniones y me parece que lo que más prima en sectores sensatos de la prensa, de los medios, pero también de los sectores sociales y de las fuerzas democráticas del país, es que nos oponemos con todo a cualquier intento de crear una situación bélica con la hermana República de Venezuela. Vamos a profundizar con nuestro corresponsal Luis Tavera. Te saludo, Luis. Estos falsos positivos que intenta sembrar el gobierno de Colombia con respaldo de Estados Unidos llegan una semana después del fracasado intento de golpe al gobierno del presidente Maduro. Te pregunto, ¿es mera casualidad o una acción es consecuencia de la otra? Hola Rey, te saludo a ti, a la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Desde hace ya 2 años el presidente Nicolás Maduro viene denunciando
denunciando estos planes que se buscan de orquestar, que se orquestan desde la administración de Colombia y que se han agudizado desde la llegada del presidente Iván Duque. Hay varias características que los analistas y expertos en la política internacional han dicho que no son casualidad, ya que justamente desde que se intentó realizar el magnicidio en contra del presidente Nicolás Maduro, desde que se buscó crear focos de violencia acá en Venezuela, como lo dicen los analistas, casualmente estos actores violentos fueron entrenados desde Colombia, buscaban residencia desde Colombia, y también los actores políticos de oposición de Venezuela siempre vieron al gobierno de Colombia como esa estrategia de resguardo para que luego el gobierno de Colombia los recibiera luego de que acá realizaran este tipo de violaciones a la Constitución. Esto también se trae al mismo contexto de hace una semana del intento de golpe de Estado que fue frustrado por las mismas fuerzas ciudadanas y también por este plan de velado por parte de las fuerzas militares de que se buscaba aplicar en Venezuela una fractura a la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, Colombia, Rey, durante todo este tiempo que se viene denunciando este asedio, estos planes violentos en contra de esta nación suramericana, la administración colombiana se ha visto envuelta en todos estos planes, se ha visto envuelta igual o en su totalidad como se ha visto la administración de los Estados Unidos. Es por eso que el presidente Nicolás Maduro mantiene esta alerta de que se continúan con estas intenciones de seguir creando falsos positivos, de seguir tratando de penetrar grupos paramilitares en Venezuela para poder crear este escenario de caos que muy bien los medios internacionales han vendido desde las afueras, pero los movimientos sociales internacionales, desde algunos medios de comunicación, han dicho que la realidad que se vive acá en Venezuela no es la misma que se venden los titulares afuera. Es por eso que se escuchan estas denuncias, estas voces que se sigue diciendo que acá en Venezuela se busca implementar un plan violento para fracturar la Constitución. Muchísimas gracias, Luis. En paralelo, continúa el asedio de la derecha venezolana al edificio de la Embajada en Estados Unidos. Activistas estadounidenses se mantienen en la sede diplomática para resguardarla, pese a habérseles cortado el servicio de electricidad. Alina Duarte, desde Washington, D.C., nos actualiza. Saludos, Alina. Miembros de la organización Code Pink ofrecieron declaraciones hoy. ¿Qué dijeron? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, me encuentro todavía aquí a las afueras de la Embajada de Venezuela en Washington, D.C., en la cual ha llegado todavía la oposición venezolana, pero también muestras de solidaridad de todo Estados Unidos. Activistas continúan llegando, sobre todo ante el llamado de lo ocurrido la pasada noche. Y es que el gobierno estadounidense permitió el corte de servicios básicos de las instalaciones diplomáticas. El colectivo de protección de la embajada, a través de sus redes sociales, de los que se encuentran dentro, decían que a pesar de esto ya lo tenían esperado, ya lo tenían planeado, ya sabían que lo tenían planeado el gobierno de los Estados Unidos, estaban preparados para ello. Sin embargo, dijeron no van a ceder, no van a salir del recinto y van a permanecer ahí hasta que sea necesario. Fue el canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien también lamentó esta situación, diciendo que no se está respetando también las leyes internacionales, específicamente la Convención de Viena de 1961, que determina que todo recinto diplomático, específicamente las embajadas, son considerados territorio de quienes son propiedad. Es decir, esto es territorio venezolano, y en caso de que tanto el servicio secreto, la policía o la oposición venezolana ingresen y tomen estas instalaciones, bueno, sería violatorio a toda norma internacional, ya sea por acción u omisión del gobierno estadounidense. Se espera que esta tarde, ya entrada la noche, vengan más activistas. Se están convocando a estos actos de solidaridad para impedir que la oposición venezolana tome las instalaciones. Asimismo, también el fin de semana se espera, o están haciendo un llamado a que se haga una movilización masiva de respaldo al colectivo de protección de la embajada y al gobierno venezolano de Nicolás Maduro también en este lugar. Es decir, todavía se esperan bastantes acciones. Sin embargo, todavía no se sabe a ciencia cierta si Estados Unidos decidirá tomar este paso que puede considerarse, o que sería considerado como una invasión a territorio venezolano. Bastante delicado. Nosotros les traeremos estos y más detalles durante el resto del día, durante el fin de semana, a través de las pantallas de Telesur, pero por el momento vuelvo contigo al estudio. Muchísimas gracias. Espero que esa canción de The Girls That Wanna Have Fun de Cyndi Lauper no sea para boicotear el reporte de nuestra compañera Alina Duarte, porque se escuchó perfectamente. Vamos a la pregunta del día.
Ahí está la pregunta: ¿qué buscan autoridades de Colombia al difundir informaciones falsas sobre una presunta incursión militar de Venezuela en el vecino país? ¿Motivado por qué o por quién el ejecutivo de Iván Duque difunde esta campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro? Opine, participe. Nuestra imagen del día de hoy nos llega desde Moscú. El triunfo de la Unión Soviética y sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, denominado como Día de la Victoria, se conmemoró este 9 de mayo en la Plaza Roja de la capital rusa con la presencia de más de 13.000 efectivos y 130 vehículos que desfilaron en la acostumbrada parada militar. Los pormenores de este evento al regreso de la pausa. Tal como le decíamos antes de la pausa, se conmemora el aniversario 74 del Día de la Victoria, momento que marcó el triunfo de la Unión Soviética y sus aliados sobre el ejército nazi durante la Gran Guerra Patria. Los pormenores de la jornada en nuestro segundo tema del día. Con la asistencia de más de 130.000 personas, se desarrolló la parada militar protagonizada por miles de soldados y más de 130 vehículos que se desplegaron en la Plaza Roja de Moscú. El evento fue presenciado por los veteranos de la Gran Guerra Patria. Asistieron las máximas autoridades del Kremlin. En su discurso de apertura, el presidente Vladimir Putin resaltó la gesta heroica del pueblo y el Ejército Rojo en la lucha por su soberanía. Catalogó como un nuevo brote del fascismo. Putin exhortaba entonces a la comunidad internacional a contrarrestar esas amenazas y reiteró su deseo de cooperación con el orbe. Las lecciones de la guerra nos llaman a estar alerta y las Fuerzas Armadas de Rusia están listas a oponer resistencia a cualquier amenaza. Tenemos que consolidar nuestro potencial de defensa para luchar contra extremismo, neonazismo, pero para ello hay que consolidar a toda la comunidad internacional. Estamos abiertos para este tipo de colaboración. Rusia siempre está con las fuerzas de paz que eligen el camino de la mancomunidad, la fraternidad, que rechazan las guerras como algo ajeno a la naturaleza humana. Así se expresó el presidente Vladimir Vladimirovich Putin, quien reiteró en este contexto la fuerza del ejército y el pueblo rusos. No habrá fuerza que pueda con nuestro pueblo. Luchó a muerte para defender su tierra natal. Cumplió con una misión que parecía imposible. Logró expulsar al enemigo donde entró a nuestra tierra. Derrotó el nazismo y puso fin a sus atrocidades. Nunca olvidaremos que la victoria de Europa y la paz en el mundo fue conquistada precisamente por nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Más temprano, nuestro corresponsal en Moscú, Hansel Oro, nos envió el siguiente reporte. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. Esta jornada ha constituido un orgullo nacional para Rusia, pues es precisamente la celebración del 74 aniversario de la victoria sobre el nazismo. En hora de la mañana se ha realizado una parada militar donde el presidente ruso Vladimir Putin, en su discurso, en un mensaje para los países del mundo, hace referencia a la necesidad de preservar la paz y la seguridad internacionales. También ha felicitado a cada uno de los defensores de la patria, incluyendo también a los veteranos. Según los registros, en estos momentos un total de 75.000 veteranos quedan desde aquel holocausto, aquella contienda bélica de la Segunda Guerra Mundial. En esta parada militar participaron más de 13.000 personas, incluyendo también a más de 130 unidades de armamentos militares. En este caso se destacaba lo que es este sistema táctico Iskander-M, también el misil balístico intercontinental JARS, entre otros vehículos de combate que han estado también participando en esta jornada de la parada militar. Precisamente se han realizado
regresaron a las calles de Rusia en un segundo momento, lo que es conocido tradicionalmente como el Regimiento Inmortal, donde los familiares marchan con las fotografías de aquellos caídos, de aquellos héroes, pero sobre todo un tributo merecido al soldado desconocido. Hasta acá la información. Adelante. Muchas gracias a Hansel por este reporte. Vamos a hacer ahora un recorrido sobre la historia de esta conmemoración. El Día de la Victoria se conmemora en Rusia, Bielorrusia y la mayoría de las ex repúblicas soviéticas. Recuerda el momento en que la Alemania nazi firmó su rendición tras ser derrotada por el Ejército Rojo durante la batalla de Stalingrado. Eso fue el 3 de mayo de 1945 y la contraofensiva de los ejércitos aliados. Este día no fue conmemorado en toda la URSS hasta después de 20 años, o sea, en 1965. Luego de la disolución de la Unión Soviética, se detuvieron las celebraciones y en 1995 fueron retomadas. Con la llegada de Vladimir Putin al Kremlin, se comenzó a promover el prestigio de la historia y la era soviética. Es por ello que todas las fiestas nacionales y conmemoraciones se convirtieron en una fuente de orgullo nacional. Desde entonces, el Día de la Victoria en Rusia se ha convertido en una celebración que desempeña un gran papel en la cultura popular de ese país. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este jueves. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Danay Galetti dice: la justicia de Brasilia determinó el bloqueo de 32 millones de reales del expresidente Michel Temer, del ex coronel João Batista Lima y de su socio Carlos Alberto Costa, luego de la orden del Tribunal Regional de la Segunda Región de que Temer y Lima regresen a prisión. Argentina. Edgardo Esteban, el diputado radical Héctor Olivares, fue baleado esta mañana a metros del Congreso de la Nación. En el ataque murió Miguel Yadón, un funcionario que lo acompañaba. Los investigadores identificaron a los atacantes, que son intensamente buscados por la Policía Federal. Tenemos ahora algo de Cataluña, un tuit que nos envía Joan Ortiz y Serra. Lo vamos a ver muy en breve. Listas separadas recogen mejor todas las sensibilidades del independentismo, dicen algunos partidos, pero por las listas separadas los votos de Front República. También nos trae este tuit. Este usuario dice: pide generosidad a los independentistas para que le avalen ir al Senado y presidirlo. Pero los independentistas no olvidan el 155 y le recuerdan al PSOE que el PSOE podría poner fin al juicio contra el 1 de octubre y liberar a los presos. Nuestro tema en desarrollo se genera en Perú. Cerca de 4.000 trabajadores del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil cumplen una jornada de huelga general indefinida en rechazo a los recortes de los salarios. Tenemos mucho más al respecto. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Registro Nacional e Identificación, como le acabo de decir, anunció que se iba a sumar a la huelga, advirtiendo que por esta razón algunos servicios se iban a encontrar suspendidos mientras se acate la medida. Según Miguel Cortés, secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores, la protesta es una respuesta a la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas de no reconocer los derechos laborales adquiridos por sentencias judiciales y laudos arbitrales. Jaime Herrera nos actualiza. Saludos, Jaime. ¿Cómo avanza esta jornada de huelga? Hola Rey, ¿cómo estás? Te saludo desde Lima. En efecto, los trabajadores del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil mantienen esta protesta, esta jornada de lucha aquí en Lima. Se concentraron frente al Ministerio de Trabajo. En provincias lo hicieron también en las sedes de las direcciones regionales de este ministerio. Y lo que están pidiendo ellos efectivamente es que el Ministerio de Trabajo interceda y por fin le diga al Ministerio de Economía y Finanzas que ellos tienen derechos adquiridos tanto en la vía judicial como en la vía de laudos arbitrales, que les reconoce el incremento de sus haberes desde el año 2012. Pero lo importante acá también es decir que si es que se ejecutan estos recortes que irían a partir de este mes de mayo, hay algunos trabajadores que inclusive pasarían a ganar sueldos por debajo del salario mínimo vital. Obviamente algo que perjudicaría enormemente a miles de familias que llevan el sustento a sus hogares de esta institución. Además es importante mencionar que ellos han pedido también
que este tema por fin sea ya revalidado a través del Congreso de la República, a través de una ley que reconozca estos aumentos y que por fin ya no puedan haber intervenciones desde otros puntos, como por ejemplo el Ministerio de Economía, que hablando de supuestos recortes vayan a perjudicar a estos trabajadores. Pero Rey, te quiero comentar que además esta mañana ahí en el Ministerio de Trabajo no solamente estuvieron presentes los trabajadores de esta entidad del Estado, sino también llegaron una importante cantidad de trabajadores mineros de la compañía transnacional suiza Glencore. Ellos lo que están diciendo es que se encuentran en condiciones bastante precarias, pese a que trabajan en socavón, no tienen los implementos y las medidas adecuadas para poder trabajar adecuadamente y no enfermarse, pero que además les dan alimentos que en algunos casos han sido pasados y hasta ha generado personas intoxicadas, nos decían los dirigentes de este gremio. Ellos ya están cumpliendo 8 días en huelga indefinida y hoy se juntaron prácticamente de manera casual estas dos huelgas, estas dos manifestaciones frente al Ministerio de Trabajo. Lo que decían algunas personas que se encontraban en esta sede es que es la respuesta que se le está dando a este modelo neoliberal que genera este tipo de medidas en detrimento de los trabajadores. Por un lado, los trabajadores estatales del RENIEC y por otro lado, los trabajadores de las empresas mineras que pese a tener importantes ganancias, no son retribuidas estas ganancias a sus trabajadores, Rey. Muchísimas gracias, Jaime, por esta actualización en torno a la jornada de huelga. Hasta muy pronto. Jaime Herrera, directamente desde nuestra corresponsalía en Lima, Perú. Repasamos nuestra pregunta en Twitter y vemos las respuestas. Ahí tenemos entonces la pregunta. ¿Qué buscan autoridades de Colombia al difundir informaciones falsas sobre una presunta incursión militar de Venezuela en el vecino país? ¿Motivado por qué o por quién el ejecutivo de Iván Duque difunde esta campaña contra el gobierno del presidente Maduro? Vamos a ver entonces la primera de las respuestas. Movimiento Indignado dice: es un falso positivo para justificar una agresión militar extranjera contra Venezuela. Si hay militares venezolanos dentro de Colombia, son los desertores, ahora paramilitares, que están siendo armados y entrenados conjuntamente con Estados Unidos para realizar actos terroristas en la región. Gracias por participar. Tenemos a Alex Roda. Están buscando un pretexto para una intervención militar directa por parte de Estados Unidos. Habrá que tener cuidado de estas mentiras por parte de la subordinada Colombia. Esto se parece a tantos motivadores, entre comillas, usados por el imperio para intervenir en los países extranjeros. Gracias, Alex. Una tercera respuesta. Orlando, hoy fue tercero, no fue el primero. El gobierno de Duque busca cualquier reacción de Venezuela para iniciar un conflicto armado en el que participen las bases militares de Estados Unidos y terminar de justificar la invasión militar. Se le agotan las ideas a Donald Trump, así como se le agotaron a Bush y a Obama. Gracias a Orlando. Una cuarta respuesta. Gilberto, tienen claros propósitos de provocación y el fondo desviar la atención de la corrupción y robadera que realizan las oligarquías colombianas junto con el gobierno. También el agradecimiento a Gilberto. Y por último, vemos esta del viejo Papa. Dice, para responder todo eso, miren al norte. Así, en una sola línea nos responde este usuario, a quien también le agradecemos su participación. Le vamos a dejar como siempre con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le hablamos del Ramadán, mes sagrado en el que millones de musulmanes en el mundo, desde el alba hasta la puesta del sol, realizan un ayuno total. O sea, no beben, no comen, no tienen relaciones sexuales, no se permiten pensamientos negativos ni insultos. Es el mes del Corán, o libro sagrado de la comunidad musulmana. Un mes para practicar rezos tradicionales y meditar. Con este material ponemos fin hoy a nuestro programa de Temas del Día.